Привет, ¿cómo va eso? Como veis, estoy en un tren porque me voy a Samara desde Moscú y me voy en un tren así bastante curioso porque si miráis por aquí, este tren tiene 2 pisos. Estos trenes se hicieron bastante populares pues hace 5 o 6 años, especialmente en zonas donde había mucha carga, mucha gente, ¿no? Zonas como Adler Moscú, Samara Moscú, San Petersburgo también, y pues son bastante cómodos. Como veis, son cabinas cerradas, hay para 4 personas, también hay una versión de lujo de 2 personas y se están haciendo muy populares y además son súper económicos. Así que nada, últimamente solo pillo trenes de estos para venir a Samara. En este viaje me gustaría contaros un poquito o enseñaros un poquito las cosas de la ciudad que me gustan, a ver si encontramos algún amigo, pero antes creo que sería interesante ir hacia mi cabina y enseñaros un poquito más de cerca, ¿no? Porque me habéis preguntado bastante cómo son los trenes rusos. Bueno, este no es el típico tren abierto, ¿no? Donde está todo el mundo, que se ven todos los pies por ahí, pero bueno, es una versión con cabinas cerradas, pero creo que puede ser interesante. Aquí tenemos estas 4 camas. Estas de aquí se levantan para poner el equipaje por debajo. Aquí siempre tenemos esta mesa y luego están las camas de arriba, ¿no? Ahí, por cierto, tenemos ahora conectores de USB. Hay aire acondicionado. Aquí podemos dejar nuestros trastos y aquí se dejan los abrigos normalmente. También tenemos algunas cositas por aquí típicas. Aquí para dejar esto, para poner ropa o las toallas. Aquí tenemos una lamparita. Aquí, pues eso, podemos conectar el ordenador. Y aquí tenemos pues la mesa típica para tomarse el té y ver el paisaje todo el rato. La pobre Petrolita pues no está viendo el paisaje porque está sobando ahí dentro. Y bueno, esto es una cabina bastante estándar de lo que es el coupé, ¿no? Como os decía, pues hay trenes con todas estas camas como abiertas, el Tlaskar típico, ¿no? Que se ve en muchas imágenes. Y luego pues está el coupé que está cerrado. Esta es una versión un poquito mejorada porque los trenes, como ya os he dicho, son nuevos. Entonces pues tienes algunas cosas extra, ¿no? Pues esta lamparita de aquí, más conexiones para las cosas. Y además, en teoría, hay wifi o wifi. Pero es que no va muy bien, o sea, nunca va realmente, ¿no? Estoy esperando a ver si encuentro uno para poder trabajar mientras me muevo de una ciudad a otra. Pero es un tren de todas formas muy cómodo para viajar estas distancias. Y claro, ahora pues hemos comprado toda la cabina porque para viajar con la gata hay que tener todo el coupé comprado. Qué ganas tenía de estar aquí. Empezamos la mañana del primer día en la ciudad vieja de Samara, que es la parte que me gusta mucho, con sus casas bajas, sus comercios, su historia. No es muy bulliciosa, pero es una zona fantástica para empezar. Hoy os quería pues hacer una pequeña excursión por algunas zonas cercanas o en el casco viejo que creo que merecen bastante la pena, ¿no? En esta ciudad, Samara, que es pues la 6ª en cantidad de población, que es un punto estratégico del Volga que tenemos ahí abajo, justo debajo de la ciudad vieja, ¿no? De toda esta loma, que por cierto tenemos un mapón aquí con el que podemos ver muy bien dónde estamos. Aquí está el río Samara, el río Volga, y justo aquí está la ciudad vieja, que básicamente era la ciudad, toda la ciudad hasta el siglo XIX, que luego creció mucho. Esta ciudad pues empezó como una fortaleza militar en el siglo XVI y luego fue creciendo. Es un punto comercial estratégico muy importante. La región no está lejos de Kazajistán y durante la Segunda Guerra Mundial pues fue la segunda capital, la capital de reserva. Ahora no es una ciudad tan importante dentro de Rusia, pero creo que como ciudad de estas del millón, que se llaman las ciudades de más de 1 millón de habitantes, es una de las más interesantes. Y esto es la calle Kuibyshevo, que es el centro de la ciudad vieja. Una calle que se construyó para ser la arteria principal. Hoy en día pues no es una calle que digamos pues atraiga muchísimo a la gente que quiere vivir aquí, aunque hay edificios espectaculares. Aquí está el antiguo Bristol Siguli, que mira, todavía lo tienen que volver a restaurar un poquito. Eso de ahí es el Museo de Arte.
Es una zona llena de comercios, de cafeterías, de pubs, de bares, y sigue siendo pues el centro de la vida de Samara, ¿no? Aunque la gente pues prefiere vivir en zonas residenciales, la gente si tiene pasta pues prefiere buscarse casas que estén a orillas del Volga. Hoy está haciendo bastante frío, estamos como unos 20 bajo cero, pero no hay sol y está haciendo un poquito de viento, así que no me voy a poder parar en hacer detalles, hacer tomas. Este vídeo me gustaría que sirviera un poco para esa gente que me pregunta, ¿no?, si ir a Moscú, a San Petersburgo, y yo siempre les recomiendo visitar una ciudad de provincias, ¿no? Aunque para mucha gente una ciudad de 1.200.000 habitantes casi, pues no suena a ciudad de provincias. Pero me refiero a esas ciudades de 1 millón, que hay varias. Y bueno, Samara es un exponente más o menos de lo que nos podemos encontrar en este tipo de ciudades. Aquí tenemos la iglesia luterana. Mira cómo son los luteranos, de mercantilistas, que tienen ahí cafeterías y negocios en las salas de la iglesia. Qué mal, qué mal. La verdad es que hay una comunidad muy curiosa de gente que viene aquí. En una paradera a la calle Kuibyshevo tenemos aquí la Filarmónica, en la que hay algunos conciertos muy chulos, la verdad. Y me da un poquito de morriña esto de pasear por las calles de la ciudad, porque veo que ha cambiado un poquito algunas cosas, están restaurándolas o tal. Samara siempre ha tenido problemas con la restauración de su ciudad vieja, porque pues es una ciudad llena de edificios modernistas, una ciudad que creció mucho, no solo como el granero del Volga, sino que empezó a haber mucho comercio antes de la revolución y empezó a crecer mucho, empezó a tener una arquitectura muy interesante, con casas muy chulas. Después todo eso se paró, llegaron años bastante duros y bueno, y la verdad es que da un poquito de penina, porque hay verdaderas joyas. Y siempre lo digo, ¿no? Mucha gente que viene aquí a Samara, los rusos se sorprenden. En Samara, bueno, sí, hay 4 cosas que ver, el Volga, siempre lo enfocan todo hacia lo que es el Volga, ¿no? Pero en realidad la ciudad vieja, para muchos que venimos de fuera, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque ahora hay como una mezcla extraña de muchos tipos de casas, pero todavía conserva pues muchos edificios del siglo XIX, algunos viejos. Y claro, es muy complicado vivir en estas casas. Muchas de estas casas de madera no tienen agua. Hay como unas fuentes donde la gente saca el agua, y es bastante complicado vivir en estas casas en invierno, así que se han quedado como pues muy empobrecidas, muy poco cuidadas, y hay algunos proyectos interesantes para la restauración de algunas de ellas. Hay un rincón que me encanta, es este, primero por el palacete este modernista de principios del siglo XX, que ahora es el Museo del Modernismo de Samara, un sitio bastante curioso, merece la pena. Y luego también por esta pedazo de iglesia, esta es la iglesia católica de Samara. Para mí, no sé por qué, es uno de los edificios que más me ha impactado siempre. Hace tiempo quería hacerme un tatuaje con la silueta como recuerdo de Samara, aunque es una iglesia católica no ortodoxa, pero me llama mucho la atención. Lleva más tiempo ahora abierta que antes de la revolución, porque se acabó de construir a principios del siglo XX, y durante la época soviética pues fue un almacén, fue una especie de museo. En los últimos 30 años pues hay un colectivo bastante activo. Normalmente los católicos antes en Rusia pues eran de origen polaco todos, ¿no? Se puso de moda hacer este tipo de iglesias pseudogóticas modernistas, bastante curiosas, son todas muy parecidas. Parece que está abierta. El acceso al altar está cerrado y quería sacar el mural ese, que es una reproducción del Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí, pero bueno, lo arreglaré con un super efecto o algo. Y esto ya os lo he enseñado, pero tocaba en una excursión de Samara la Plaza Kuibyshevo. La Plaza Kuibyshevo, que no recoge ni siquiera esta cámara que tengo así tan abierta. Dice mucha gente aquí que es la plaza más grande de Europa, en realidad es la 4ª, pero bueno, tiene 17 hectáreas y es gigante. Se construyó para hacer aquí pues una catedral enorme, que estuvo un tiempo, en los años 30 se destruyó y se hizo aquí este edificio, que es el Teatro de Ópera y Ballet. Ahí está la escultura de Kuibyshev, que fue el que dio el segundo nombre
a esta ciudad y por supuesto a esta plaza, fue un revolucionario. Hay una leyenda, no sé hasta qué punto es cierta, de que cuando Stalin vio esta plaza y vio que era mucho más grande que la Plaza Roja, obligó a que se pusieran 4 parques en las esquinas para que no pareciera tan grande, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto es verdad la leyenda, pero desde luego el tamaño impacta. En el límite de la ciudad vieja, o al menos de la parte que se conserva, está esta plaza fantástica que veis aquí. Tiene unos edificios muy curiosos y el más importante de todos pues es este, que es el teatro de drama Gorki. Y nada, es uno de los teatros pues más, es el teatro de la ciudad realmente, aparte de tener pues unos actores y directores muy conocidos y fantásticos, os viene mucha gente de fuera. Y nada, es un edificio pues como veis de piedra, siglo XIX, se quemó, fue bastante famoso el incendio que hubo a principios del siglo XIX y después se volvió a construir y nada, hoy en día pues sigue siendo uno de los sitios más conocidos de la ciudad. A los pies de la fachada trasera tenemos el parque de Pushkin con una escultura obviamente del poeta ruso por antonomasia. Y esto de aquí pues es eso, es un parquecito, una plaza muy agradable con un convento allí y que en verano pues imaginad, está llena de gente cantando, bebiendo, tocando la guitarra, charlando, y es un punto muy bonito porque aquí tenemos un parque, Sujistisar, y lo que hay aquí pues es un mirador del Volga bastante espectacular. Y además se pueden ver algunos edificios curiosos, aparte de ver todo este convento por arriba. Podemos ver al fondo un edificio que es muy mítico aquí, que es la fábrica de cerveza Von Bacano, o bueno, Shibuli, que abrió pues Alfred von Bacano en el siglo XIX y que es el único edificio así estilo revolución industrial europea que hay en la ciudad. Y hoy en día pues es una de las fábricas de cerveza más importantes de toda esta zona del Volga. Otra cosa curiosa de esta plaza es que, bueno, aparte de tener aquí la universidad o instituto de cultura, es que detrás de este curioso edificio, en el patio que hay entre esas dos casas, tenemos el búnker de Stalin. Junto a las instituciones y a las embajadas que se llevaron aquí en la Segunda Guerra Mundial, también se empezó a construir un búnker que desgraciadamente no podemos ver porque hay que pedir cita y normalmente pues se van en grupos grandes, hay que pedir con antelación, no es algo súper turístico para la gente de la propia ciudad, porque la verdad es que es un búnker que estaba diseñado pues para el gobierno soviético, el famoso búnker de Stalin de aquí, pero no se llegó a utilizar porque al final pues sabéis, las tropas alemanas se pararon a unos kilómetros de Moscú y nunca tuvo utilización. Lo curioso es que se construyó y nadie supo que estaba ahí. Y si no me equivoco, hasta finales de los 80 la gente no sabía que había ahí un edificio de 10 pisos hacia abajo en el subsuelo, y ahora pues se puede visitar un poco, hay algunas exposiciones, pero nada del otro mundo, es simplemente unos subterráneos de 10 pisos, aunque si os gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues igual puede ser interesante ir a verlo. Vamos a terminar el paseo en la Plaza de la Gloria, que es un lugar pues con muchas cosas interesantes. Bueno, ahí está el ayuntamiento, por ejemplo, aquí han puesto una pista de patinaje nueva, y esto de aquí, por supuesto, que es el monumento de la Gloria, 40 metros, no sé si la estatua que hay arriba es de unos 10 metros o así. Está hecho en homenaje a toda esa industria de la aviación que vino también durante la Segunda Guerra Mundial aquí. Aquí se construyeron aviones como el Il-2, el tanque volador. Trabajaron así a marchas forzadas para crear una industria aeronáutica prácticamente de la nada, ¿no? Y por lo que los habitantes de la ciudad pues estuvieron muy orgullosos. Desde aquí, desde esta plaza, con un montón de cosas, tenemos también un mirador y unas vistas del Volga espectaculares. En una parte de la plaza tenemos un fuego eterno, uno de estos monumentos bastante típicos. Aquí en Rusia, muchas ciudades, especialmente en esas ciudades que fueron consideradas ciudades héroes, que tuvieron mucha participación por temas de fabricación o de conflicto directo en la Segunda Guerra Mundial, pues tienen esta llama eterna donde los rusos vienen a poner flores a conmemorar el Día de la Victoria. Así que bueno, os quería enseñar esta vista de la ciudad desde aquí. Y qué mejor para contarnos la historia del cohete que los marcianos de Vorónezh. Lo que me cuesta de comprender es cómo hacéis estos cruces aquí.
No, eso es con la práctica. Yo ¿Verdad? tampoco sé cómo se hace, pero... El viento que puedo hacer normalmente, pero hace un sol maravilloso. Aquí hay profesores que ahora han llevado a Gagarin, que le habrán dado una palmadita y tú prueba eso, a ver qué tal lo van a hacer.